Aranzazu Gómez Maldonado. Y en esta primera presentación o en esta diapositiva nos podemos percatar que existe una fotografía. Lamentablemente, esta se va a reproducir en muchos de los centros penitenciarios de Latinoamérica, donde es visible la existencia de un hacinamiento y por ende también una sobrepoblación en las instituciones penitenciarias. La finalidad también de la plática del día de hoy es que se permitan realizar una crítica de algunas políticas que están dando en este momento, que se están presentando en este momento, respecto, por ejemplo, a El Salvador. Vamos a ver un video muy brevemente, un poquito más adelante, para que ustedes puedan identificar cuáles son esos factores o consideran que esta propuesta es viable o no es viable. Ok, la primera pregunta que podríamos hacer es, ¿qué es una pandilla? Generalmente hemos visto algún contenido como la de la fotografía que también pueden observar en esta diapositiva. Y también se decanta tanto varias ciencias sociales, así como expertos, que la pandilla es un grupo de personas entre quienes existen sentimientos de amistad y afinidad de intereses o ideas. Precisamente esta primera parte configura la diferencia entre las pandillas, delincuencia organizada, por ejemplo, bandas. La característica en específico de estas pandillas es que muestran una ideología recíproca entre cada uno de sus miembros, ¿no? En este punto vamos a ir observando por qué se sienten integrados a un grupo, obviamente que lleva a cabo tanto conductas parasociales así como antisociales. La palabra de pandilla deriva de panda, término que puede referirse tanto a reunión de personas para divertirse como al grupo de personas conformado para hacer daño. Generalmente les decía desde una perspectiva de especialistas en ciencias penales, así como también personas que trabajan en instituciones penitenciarias, propiamente podríamos hablar que esta definición o esta percepción permea precisamente a la mayoría de personas. No son propiamente un grupo conformado para hacer daño. Bien, ahora vamos a otra perspectiva, a otra acepción respecto a las pandillas. La característica también de las pandillas es que la mayoría de sus miembros se integran a una edad temprana, a diferencia, por ejemplo, también de la delincuencia organizada. Pandillas estamos hablando que niños, niñas y adolescentes se están integrando de manera más frecuente a estos grupos. ¿Por qué? Porque van a representar un esfuerzo espontáneo de personas por crear, donde no lo hay, un espacio urbano en la sociedad y que este espacio sea adecuado a sus necesidades y en el cual puedan ejercer los derechos que la familia, el Estado y la comunidad les han vulnerado. Desde aquí vamos a partir en dos puntos. El primero de ellos es que cuando se realiza, por ejemplo, el análisis de una conducta antisocial, lo podríamos retomar del triple riesgo delictivo de Redondo y Illescas. También es un criminólogo y que está muy apegado a Vicente Garrido, que es un perfilador criminal de España. Y él establece en esta teoría del triple riesgo delictivo que para que una persona cometa una conducta antisocial deben existir tres dimensiones de factores de riesgo. La primera de ellas serían factores de riesgo personal. ¿En qué consisten estas? Son predominantemente de naturaleza interna. Esto quiere decir que analiza tanto factores biológicos o psicológicos. Si pudiéramos ahondar un poco más en el tema, sabemos que se están desarrollando desde la biología lo conocido como el gen MAOA o monoaminoxidasa, que es hereditario, ¿no? Y lo que se transmite de una generación a otra es esa predisposición biológica a una agresividad. Esto no quiere decir que todas las personas que presenten el MAOA lo van a desarrollar en una conducta delictiva, porque ahorita vamos con la segunda dimensión de riesgo. También se ha analizado desde la perspectiva biológica la influencia del sueño, de la alimentación, del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, con el funcionamiento de un sistema nervioso simpático y parasimpático, por ejemplo, la influencia que tienen propiamente los neurotransmisores para la comisión de conductas antisociales. Entre ellos, la participación de la escasa producción de la serotonina, que también genera agresividad en las personas, y también conocemos los efectos en la depresión. Son algunos por tomarlos, ¿no? Les decía, por mencionarlos.
Y también desde una perspectiva psicológica, bueno, lo que se considera como la personalidad, este conjunto de características heredadas y adquiridas que hacen a cada una de las personas únicas y diferentes, pero también de los trastornos de personalidad. Cuando se analiza el tema de trastornos de personalidad, también se realiza desde tres perspectivas, ¿no? El grupo A o el clúster A, B y C. Los grupos que se encuentran en el clúster B precisamente son aquellos que tienen mayor riesgo también para la comisión de una conducta antisocial. Hablaríamos de personas antisociales, bueno, con un trastorno antisocial de la personalidad, un trastorno histriónico de la personalidad, un trastorno narcisista de la personalidad y los borderline, ¿no? Que generalmente ellos son los que se encuentran desde una perspectiva psicológica con mayor riesgo para la comisión de estas conductas. Entonces les decía, esto que hemos abordado de manera muy breve corresponde a los factores de riesgo personal, naturaleza interna, ejemplo, tenemos biológicos y psicológicos. Ahora vamos con la segunda y que va enfocado a esta parte de nuestra diapositiva, los factores de carencia de apoyo prosocial. Se supone que cuando una persona nace y va creciendo o desarrollándose, debe interactuar en espacios que lo doten de seguridad. Por lo tanto, el primer núcleo en el cual va a interactuar la persona sabemos que es la familia. La familia debe proporcionar esa confianza, el amor, el apoyo, incluso también la responsabilidad, fijar los límites, entre otros. Pero, ¿qué pasa en la realidad latinoamericana? Les decía, lamentablemente, ahorita se está presentando mucho la dinámica que ambas figuras paternas, si es que cuenta, ¿no? Obviamente con esta familia tradicionalista, tienen que salir a trabajar. Por lo tanto, pues, ¿quién va a realizar esa integración a otros espacios? ¿Quién le va a decir que está bien, que está mal, ¿no? Esa fijación de los límites para establecer relaciones con las demás personas. ¿Quién le va a enseñar algunas funciones básicas, habilidades, entre otros aspectos? Tenemos el crecimiento desmesurado de los medios de comunicación, de las redes sociales, y recientemente se estaba presentando esta crítica, ¿no? Sobre una TikToker que es un poquito famosa y que realiza, pues obviamente, comentarios denigrantes a mujeres, a hombres, entre otros. Sin embargo, algo que sí se debe considerar es que ellos o ellas no deben cuidar tanto su contenido, porque en primera los niños, niñas y adolescentes no deben de contar con un dispositivo electrónico, ¿no? Esa es como que la crítica que se realiza. ¿Quieres dejarle la función a los influencers respecto a la educación de los hijos? Pues no lo podemos hacer de esa forma. Entonces les decía, ¿va papá, mamá en una familia tradicionalista a trabajar o solamente cuenta con uno de los progenitores? Y esto es importante porque la persona, por más que quiera dar toda esa atención, se vería un poco limitada porque tiene que trabajar, porque tiene que realizar otras actividades, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando este grupo familiar no realiza las funciones que les decía? Derivado de tu integración a estos espacios, tienes que ir desarrollando la capacidad para entender a los demás en un grupo social. Aunado a lo anterior, vas a una escuela. En esta escuela te van a enseñar otro tipo de educación. Una educación enfocada, por ejemplo, al desarrollo de una inteligencia, pues propiamente ahorita ya estamos también viendo lo que es la inteligencia emocional, que debe de empezar también en casa. Tenemos los procesos de un razonamiento lógico, ¿no? Matemático, español, tenemos también historia, geografía, entre otras materias, ¿no? Entonces te van a enseñar otro tipo de actividades, pero sabemos que cuando tú te integras a un preescolar es con la finalidad de que empieces a relacionarte o a socializar en otro espacio. Posteriormente, secundaria, bachiller, te van a enseñar otro tipo de actividades, les decía, o de funciones que tú puedes ir desarrollando. Pero, ¿qué pasa cuando en estos espacios empiezas a ser víctima de bullying? Aquí nos está diciendo. La finalidad de que muchas personas se vayan incluyendo o interactuando en pandillas es porque como sociedad hemos fallado. Hemos fallado desde una familia que es disfuncional,
Hemos fallado desde una perspectiva escolar, donde a lo mejor un niño, niña o adolescente te refieres que soy víctima de bullying, es que soy víctima de violencia en casa y tú no realizas nada. Si nos vamos a lo más extremista, por ejemplo, con el derecho penal del enemigo, nos podemos percatar, como en el caso de El Salvador, que las autoridades piensan que las personas que se encuentran en las pandillas no tienen una solución, no se pueden reinsertar a la sociedad. Pero ¿por qué no se ponen a pensar en esas estrategias que podrían hacer previamente a que las personas se vayan integrando a las pandillas? Hemos quedado, les decía, mal en una sociedad donde se les exige, en atención a lo que nos mencionaba Merton y posteriormente Durkheim cuando realizan los estudios sobre la anomia, que la misma sociedad te va a establecer qué rol debes de cumplir. Una persona trabajadora, una persona con una casa, pero la misma sociedad también te está limitando, ¿no? Porque la escuela más cercana a ti está a 3 o 4 horas. No tendríamos la posibilidad en este momento de comunicarnos si no contáramos con un dispositivo electrónico. No hay trabajos, no hay escuela. Entonces, es en lo que propiamente nosotros también estamos fallando respecto a las pandillas, ¿no? Entonces, este se considera la segunda dimensión de riesgo, los factores de carencia de apoyo prosocial. Cuando te acercas a una autoridad, por ejemplo, por señalar que tu mamá es víctima de violencia familiar, tiene que venir ella. Y tu mamá no se acerca porque es dependiente, obviamente, a una relación, a una persona, a su pareja, y por más que le peguen, la engañen o cometan actos de infidelidad, no se va a acercar a denunciar a su pareja, ¿no? Entonces, es en lo que estamos fallando, les decía. Los factores de carencia de apoyo prosocial, lamentablemente no existen tantas figuras, maestros, maestras en los espacios educativos que tengan conocimiento de qué hacer cuando una persona es víctima, tanto de casa así como de la sociedad. Recientemente nos enfrentamos a la noticia donde una menor de edad priva de la vida a otra menor de edad. Algo que también no se había visto, no se habla tanto de los temas de una criminalidad femenina y menos cuando se trata de un adolescente. El desarrollarse en espacios con desorganización social, donde tú sales y en cada una de las esquinas o hay un grupo ingiriendo algún tipo de sustancia o la venta de drogas, entre otros aspectos, ¿no? Y más cuando vives cerca de los mercados. En los mercados sabemos que se llevan un movimiento que se llaman los fumaderos, ahí se acercan las personas a consumir y a comprar sus drogas. Todo esto que estamos nosotros comentando, el acceso a esas drogas, a armas, corresponde a una desorganización social. Por ende, se estudiaría desde una dimensión de factores de carencia de apoyo prosocial. Y el tercer elemento serían los factores de oportunidad delictiva. Si en un momento me estoy percatando que la misma sociedad me está limitando para que yo cumpla con mis metas, que también me las estaba demandando la sociedad, por lo tanto, en mi oportunidad delictiva voy a ver que hay ciertas zonas, ciertos espacios donde por las características yo podría realizar una conducta antisocial y que también en esa oportunidad que se tiene para delinquir existen estos grupos. Estos grupos que en algún momento va a tratar de cubrir esas necesidades afectivas, económicas, que se han privado en tu desarrollo. Porque no tenías una familia, ya que papá o mamá se encontraba en una institución penitenciaria, o papá y mamá te han abandonado. El mismo Estado que no provee de todos los servicios con los que debemos de contar en estos derechos humanos, y propiamente la comunidad, cuando empieza a estigmatizar, ¿no? A esos grupos, les decía, niños, niñas y adolescentes que no se ajustan a ciertas reglas sociales. Es que porque está en la calle a las 6 de la tarde, ¿no? La comunidad estigmatiza desde ese momento, etiqueta y le cuelga ya una pequeña, pues obviamente un señalamiento a esa persona, les decía, a un niño, a una niña o a un adolescente, que es una persona desviada. Cuando alguien toma la decisión de integrarse a una pandilla, inconscientemente o conscientemente ha valorado todas estas situaciones. Emerge de pobreza extrema, de situaciones de exclusión y la falta de oportunidades. Les decía, para estudiar, para cuestiones de salud, para un buen trabajo. Las pandillas buscan satisfacer sus derechos,
organizándose sin ningún tipo de supervisión y desarrollando sus propias normas. Cuando no se les da la participación, por ejemplo, a los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestras casas, pues obviamente ellos van a buscar un espacio donde sí les den pauta a esa voz que ellos tienen, afianzando una territorialidad y una simbología. Les decía, esta es la característica de las pandillas, una ideología que se comparte entre cada una de las personas que forma parte de la misma, que otorgue sentido a la pertenencia grupal. Y desde esta diapositiva espero que empiecen a hacer esta crítica, ¿no? Sí, nosotros conocemos que las pandillas, las cifras no mienten, ¿no? De cuántos delitos se pueden adjudicar a las pandillas, pero también por qué esas pandillas se han formado, esa sería la pregunta, o les decía, la crítica. ¿En qué momento hemos fallado como a lo mejor una maestra, un maestro, o simplemente al formar parte de una sociedad o comunidad? ¿Qué es lo que estoy haciendo para prevenir este tipo de conductas? ¿No? Hemos realizado, por ejemplo, no sé, ahorita desconozco sus perfiles, si también lo quieren ir compartiendo en el chat, pero tenemos esa atención al público que hemos realizado para la prevención de la misma. Hace un momento veía en las personas que se habían integrado la fotografía de un policía. ¿Qué hemos hecho desde la seguridad pública? Sabemos que esta seguridad pública es un derecho humano que con las características que se establecen en el artículo 1 de la Constitución cuentan con un principio que es la interdependencia. Si no existe seguridad pública, por ende, no va a existir ese respeto de un derecho, por ejemplo, a la vida, al patrimonio, entre otros, ¿no? Entonces, esa es la otra perspectiva sobre las pandillas que se ha analizado también en materia de derechos humanos, donde las personas al no verse integradas, las personas al no tener, por ejemplo, no contar con ese recurso económico, va a buscar los espacios en donde sí pueda desarrollar su manera de pensar, su manera de vivir prácticamente, y se va a sentir aceptado en esos grupos. Esta búsqueda de ejercer ciudadanía, ¿no? De sentirte parte de un grupo, lamentablemente en muchos casos es violatoria de los derechos propios, pero también de los derechos ajenos. Se ha generado una total violencia por las conductas cometidas por las pandillas y crimen en un círculo que perpetúa la exclusión de la que proviene. Si nosotros empezamos a establecer un derecho penal del enemigo, cero tolerancia a que se den los grupos de pandillas y los llevamos todos a una institución penitenciaria, se está perpetuando la exclusión de donde provienen los miembros de las pandillas. Por ello no pueden revertir la situación que se les dio este origen, siendo un fenómeno predominantemente masculino, pero esto no exime que las pandilleras sufran con mayor intensidad las brechas de género. Hombres han buscado esa integración a un grupo que los llegue a representar, la ideología, el reconocimiento en las pandillas. Pero ¿qué pasa con las pandilleras? Con estas mujeres que interactúan en espacios. Nuevamente son minimizadas, son cosificadas, donde se presenta esta cultura machista, ¿no? Entonces también ellas se ven afectadas con mayor intensidad a las brechas de género y las inequidades propias de una cultura dominante. Bien, tenemos aquí también algunas cifras y también algunas estrategias que se han considerado en 3 lugares, les decía, con mayor número de pandillas. Entre ellas tenemos California. California, ¿por qué? Porque es un destino de muchas personas que son inmigrantes. Posteriormente tenemos Sao Paulo, en Brasil, que también se presenta la cantidad excesiva de pandillas en estos espacios comunitarios, y recientemente se ha hecho mucha difusión de este tema, El Salvador. Cada uno de ellos lleva a cabo cierta estrategia para prevenir, bueno, no, en este caso una prevención reactiva, ¿no? Después de que ya existen los grupos, y la finalidad de ello es controlar o tratar de castigar a las personas que ya se encuentran dentro de una pandilla y por ende los llevan a espacios carcelarios.
Ahora sí, vamos con una breve introducción también de la situación actual en las instituciones penitenciarias. Los centros penitenciarios, desde una primera perspectiva, si lo preguntamos de manera, incluso también aquí en la plática, ¿para ti qué es una cárcel? Muchos dirían, es una zona para que las personas que han hecho daño lo paguen. Es un espacio, por ejemplo, en donde se contaminan cada uno de los miembros que están dentro de la institución. Son espacios de castigo. La otra perspectiva, les decía, de toda esta problemática de los centros penitenciarios en Latinoamérica, sería ir enfocados, por ejemplo, a un sistema penitenciario modelo como el de Finlandia, o tenemos también los de Holanda, o algunos otros en donde se han preocupado más por cómo voy a realizar ese proceso de reinserción social al cuestionamiento que existen en muchas de las instituciones penitenciarias, cómo voy a obtener más de las personas privadas de la libertad. Estos centros penitenciarios son los espacios encargados de custodiar, albergar y una palabra que me parece excelente de esta definición es asistir. Asistir a personas privadas de la libertad. Porque en ningún momento cuando tú te desempeñas en una institución penitenciaria como psicóloga, psicólogo, trabajador o trabajadora social, criminóloga, criminólogo, entre todos los especialistas que se encuentran en estos espacios, en ningún momento nosotros somos críticos o somos o vamos a realizar un juicio sobre por qué la persona cometió la conducta o no la cometió. La finalidad de las áreas técnicas en los espacios penitenciarios es asistir a personas privadas de la libertad, tener o contar con otra ideología de que si está ingresando a una institución penitenciaria es con la finalidad de que genere factores protectores para una posible reinserción social. Claro, si estamos hablando de un internamiento, de una prisión vitalicia, 40, 50, 60 o 70 años, se vería un poco más distante que la persona en algún momento se reinsertará a la sociedad, pero eso no exime que vaya generando factores protectores para obviamente evitar una prisionalización. ¿En qué consiste eso? Cuando les daba plática a las PPLs, les decía, es que muchas veces ya se sienten como un pilar de la cárcel, ¿no? Como una celda más, como alguna estructura que forma parte de la institución. Entonces, ¿qué puedo cambiar de mi internamiento en una institución penitenciaria? ¿Qué factores me llevaron? Y era parte también de la invitación que les hacía a las PPLs. ¿Qué factores me han traído acá? Y algunos señalaban cuando platicábamos, me tocaba mucho en grupos de ayuda para el tratamiento y rehabilitación en adicciones. Yo era la encargada de llevar ese programa y me comentaban muchos de ellos, es que formaba parte de tal banda, de tal pandilla. Y siento que ese fue un factor por el cual llegué aquí. Entonces, vamos a cambiar esa dinámica, sí, te estás integrando, pero intégrate con personas que estén llevando a cabo conductas, pues obviamente prosociales o sociales. Y sí, a pesar de estar en una institución penitenciaria, empiezan a estudiar, empiezan a trabajar, entre otros aspectos. Esa es la finalidad de la asistencia a las personas privadas de la libertad. Aquí tenemos dos realidades. La primera de ellas, les decía, la proporción es mayor en Latinoamérica de las cárceles que tienen esta imagen. Sobrepoblación y hacinamiento. Cuando se crea, se modifica para el sistema penal acusatorio, es con la finalidad de resarcir, primero también una demanda internacional cuando se dio el caso de Florence Cassés, pero también porque existía sobrepoblación y hacinamiento. Copian el modelo de Chile, porque también era de Latinoamérica, lo aplicaron acá en México, y se supone que la finalidad de este sistema penal acusatorio, una de sus finalidades era el minimalismo penal. ¿A qué se refiere esto? Que antes de que se enfrente una persona a una maquinaria penal, se prevenga o se realicen otro tipo de estrategias. Mecanismos alternativos de solución de conflictos, identificar si fue la primera conducta realizada por la persona,
Pero la realidad, y lo platico de dos centros, ¿no? Un centro en donde la población era de 5,000 personas privadas de la libertad, éramos solamente 3 criminólogas, o de un centro donde existían 776 personas privadas de la libertad. Lo platico desde esta perspectiva porque en la institución de 5,000 personas, en donde era un centro penitenciario estatal, ingresaban por robarse un gansito del Oxxo, ingresaban por robarse cajetillas de cigarrillos de ese Oxxo. ¿Y dónde queda ese minimalismo penal? La cantidad sigue siendo la misma en esta institución penitenciaria. Wakat, un sociólogo, critica el estado deplorable de estas cárceles en Latinoamérica, indicando que se asemejan más a campos de concentración para los desposeídos. En su libro de Parias Urbanos, establece precisamente que grupos que son, por ejemplo, de una economía baja o las cárceles se encuentran en la periferia de los espacios. ¿Por qué? Porque la mayoría de sociedad en este populismo del castigo o este populismo penal ya robó, que se lo lleven a la cárcel, ya lastimó, que se lo lleven a la cárcel, porque es considerada esta cárcel como empresas públicas para el almacenamiento industrial de desechos sociales. Nosotros consideramos, bueno, la mayoría de la sociedad considera que las personas que delinquen es un desecho social que yo no quiero ver aquí, por lo tanto llévenselo a una cárcel que se encuentra en la periferia. Vemos también en ese tipo de análisis la existencia de una autoridad que es corrupta, una autoridad que al primer momento de que una persona ingrese a una institución penitenciaria, le empieza a cobrar. Y no son otras PPLs contra la persona que ingresa, sino que también es parte de la autoridad empezar a cobrar espacios. Lo veíamos en el caso de Topo Chico, ¿no? Este centro que ya fue cerrado, derivado también de la existencia de pandillas y la corrupción llevada por las autoridades. Tan solo por mencionar uno de esos casos. Les decía, estamos muy distantes porque sería un cambio dramático de la educación en la familia, propiamente de las instituciones penitenciarias, de las autoridades que se hacen cargo de estas instituciones, ¿no? En donde cuenten con una capacitación, con la experiencia y hasta incluso con una preparación profesional. Muchas veces en otros centros me tocaba ver que, y no es por demeritar el trabajo, que muchos ciudadanos se dedicaban a ser directores, ¿no? Les decía, es un cambio dramático de todo lo que se vive, porque pues era el compadre, era el primo, era el hermano, ya le daban como titular de una institución penitenciaria sin conocer nada de esto. ¿Por qué lo tomo? También porque en nuestro sistema penitenciario se ve regulado por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y teniendo como una ley reglamentaria la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando asistimos a un curso que se llama Formadores de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto fue en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, nos señalaban estas personas que eran expertas. Dice, cuando nosotros tratábamos de asesorar a los legisladores en la creación de esta Ley Nacional de Ejecución Penal, pues ninguno conocía de lo que se vivía en una cárcel. Y solamente se trataban de enfocar a una sobreprotección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, porque se estaban basando en el contenido de tratados internacionales. Querían desaparecer áreas como psicología, criminología, dejaban muy abierto el artículo 104 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que habla sobre el plan de actividades, es como una evolución de este tratamiento, ya no utilizamos la palabra tratamiento, sino que es plan de actividades, y decían es que desconocen totalmente de estos temas. Esa es la realidad del por qué muchas de las instituciones penitenciarias se encuentran en esta primera imagen. Les decía, sistemas penitenciarios como el de Finlandia, que es uno de los sistemas modelos, tratan como vecino, no como animal. Los preparan para su salida porque tienen tanta fe en ese proceso, en ese tratamiento, desde el primer día que entran. No hay cadena perpetua en estos países. Y esta segunda imagen también es una institución penitenciaria, donde no se denigra a la persona,
donde incluso no se toma la decisión de enciérralo. Ahorita vamos a hablar también de esta perspectiva. Enciérralo porque es muy peligroso, ¿no? Algunas autoridades siguen utilizando estas palabras cuando sabemos que obviamente ni temibilidad ni peligrosidad pueden seguir en uso. Pero vemos radicalmente esa diferencia en espacios, les decía, la mayoría de cárceles, no todas las cárceles aquí de Latinoamérica, y vemos la realidad de sistemas penitenciarios modelos. Una de las invitaciones, y aquí vemos otra imagen, esta corresponde al Palacio Negro de Lecumberri, donde muchas personas ingresaron a esta institución penitenciaria, donde no existían como tal criterios de clasificación, violación a los derechos humanos sí existían, y derivado de ello también la perspectiva, les decía, de corrupción e impunidad en las instituciones penitenciarias no ha cambiado a lo que se menciona en esta película que es de La Cuarta Compañía. Me parece que ya la bajaron de Netflix, pero cuando tengan la oportunidad, ojalá la puedan ver. Porque habla sobre los perros de Santa Marta Catitla, era un equipo de fútbol americano. Sin embargo, durante las noches se les permitía salir de la institución, se les controlaba porque obviamente tenían la información de dónde radicaba la familia. La misma autoridad escogía a las personas por las habilidades para abrir un vehículo, pero no solamente eso, que se tuviera toda la información para sujetar el comportamiento de los jugadores de este equipo de fútbol. Y pues obviamente sabían, esta persona se entrega a su familia, ¿no? Entonces no permitiría que le pasara algo a esa familia, por lo tanto va a participar en el robo de vehículos. Todo esto bajo la dirección de Negro Durazo, pues obviamente les digo, es algo que no ha cambiado. Unos años más adelante, en el 2010, en la prisión de Gómez Palacio Durango, se dio una situación muy parecida. Margarita Rojas, quien era la titular de esta institución penitenciaria, permitía que las PPL salieran, ¿no? Durante las noches se llevaran las unidades del Centro de Readaptación Social, no había cambiado todavía el nombre, y también se llevaran las armas que se utilizaban en esta institución para robar, secuestrar y otro tipo de delitos. No podemos eximir lo que ha sucedido, por ejemplo, con Topo Chico, con algunas instituciones de Ciudad Juárez, Chihuahua, que ahorita también lo vamos a retomar, porque son los lugares o los espacios en donde existe mayor concentración de pandillas en las instituciones penitenciarias. Y les decía, la existencia de pandillas y de las conductas que todavía llevan a cabo dentro de las instituciones nos permite un análisis de autogobierno. Mandela, que fue un preso político, en determinado momento señala el autogobierno con una característica totalmente distinta a la que conocemos ahora. Para él, el autogobierno era la representación, en ese momento todavía llamados reos, ahorita ya se llaman personas privadas de la libertad, pero les decía, o los reclusos, ¿no? Señalaba que estos reclusos tendrían que estar representados por personas que conocieran de sus necesidades y que tuvieran las habilidades para una negociación con la autoridad penitenciaria. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo me estaba percatando que en mi centro penitenciario hay 100 personas y esas 100 personas se encuentran en 5 dormitorios, por ende, podríamos considerar que en cada dormitorio hay 20 personas. Bueno, de esas 20 personas, escoger a un representante para que expresara cuáles eran las necesidades que existían, obviamente a lo mejor en su dormitorio, con las personas que conocía. Ah, bueno, es que hay goteras, ¿no? Entonces negociaban con la institución penitenciaria para que en determinado momento se les apoyara de manera administrativa con ese daño. Es que me percato que de 3 botes, por ejemplo, para bañarnos, ya se rompieron 2. Ah, bueno, entonces se gestionaba todo ello para que se les pudiera apoyar a las personas privadas de la libertad, no solamente en materia económica, sino también, por ejemplo, de actividades, deporte, educación, trabajo, capacitación para el mismo. Ese es como tal la primera concepción que se tiene de la palabra autogobierno. Es decir, cambia radicalmente a lo que nosotros conocemos en la actualidad. Autogobierno es el poder que se encuentra
¿En manos de quién? De las personas privadas de la libertad. Pero, lamentablemente, para que exista autogobierno, en muchas instituciones tiene que existir un cogobierno. Ese cogobierno va a estar representado por las directoras, los directores, los subdirectores de la institución penitenciaria, ya sea el jurídico, el técnico, el de seguridad y custodia, pero también se ven o participan policías custodios y personal administrativo, ¿no? En una realidad diversa, en otro centro muy lejos, me comentaron que hasta los policías custodios, cuando realizaban todas estas funciones de la operatividad de una institución penitenciaria, hasta las PPLs les decía jefe o patrón, porque se dedicaban a ser pandilleros, a ser personas de la delincuencia organizada. Y estamos viendo propiamente que se permiten otro tipo de actividades, pedir dinero, por ejemplo, para el ingreso más tarde de la visita, entre otros. Ya existe como tal un cogobierno. Pero ese cogobierno, les decía, también está en manos de las personas privadas de la libertad. En un organigrama que nosotros podríamos establecer para entender el cogobierno respecto a lo que es la participación de las PPLs, contaríamos con un líder del grupo del autogobierno. Retomando un poco, o se basan bastante en lo que es la presencia de, yo creo que han visto la película del Padrino, de la figura del consiglieri, un consejero, contador o administrador, que sea el segundo al mando. Posteriormente también tenemos golpeadores, el grupo de ataque, su seguridad, y tú veías, les decían en otros centros penitenciarios, que iba caminando una PPL y detrás de él otras personas que lo iban custodiando. Delegados de venta de droga y otros artículos. Y también tenemos la participación de halcones. En este supuesto de autogobierno y cogobierno, recientemente el líder en ese momento de los Mexicles ingresa a una institución penitenciaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde durante mucho tiempo se presentaba como líder de un grupo de autogobierno. O incluso podemos tener diferentes grupos en las instituciones penitenciarias, 2 o 3, que se disputen por el control de una institución penitenciaria. Y les decía, y uno de ellos era un pandillero. Esta persona ingresa desde niño a los Mexicles, posteriormente cuando cumple 18 años y al perder la vida el otro representante, él se queda como líder de esta pandilla, de los Mexicles. Y esta misma dinámica se presenta en la institución penitenciaria. Él ingresó desde que tenía 19 años por diversos delitos. En la suma de todos estos, aproximadamente su sentencia era de 220 años. Ingresa, les decía, desde los 18 años. Entonces, se puede presentar que las personas que se encuentren en unas pandillas sean líderes de autogobierno y también formen parte de un cogobierno. Es importante que nuestras instituciones penitenciarias cuenten con criterios de clasificación. El artículo 18 les comentaba que ya nos establece algunos: procesados separados de sentenciados, mujeres separados de población de hombres, personas que se encuentren por delincuencia organizada, y vamos a ver la participación de las pandillas desde hace aproximadamente 30 años con los grupos de delincuencia organizada, porque son como estos brazos armados, estos brazos que ejecutan algunos actos para los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Entonces hay que cuidar bastante los criterios de clasificación de las instituciones penitenciarias. Les decía, delincuencia organizada, pandillas en otras estancias, pero que también no estén juntos, ¿no? Si tengo a Mexicles, pues no los voy a dejar juntos, y también si tengo a personas que forman parte, por ejemplo, de los artistas asesinos, no los voy a dejar juntos en otra estancia. ¿Por qué? Porque se pueden conformar estos cotos de poder, que se los van a disputar en determinado momento y van a afectar también, pues, la gobernabilidad de las instituciones penitenciarias. Tenemos otro de los puntos: contra el libre desarrollo de la personalidad o que necesiten otras medidas de seguridad. Propiamente también se pueden presentar en las situaciones de los miembros de las pandillas. Si la pandilla contraria se percata, por ejemplo, los norteños se percatan que en la institución penitenciaria hay un sureño, podría tener mucho
mucha problemática o mucho riesgo el sureño, ¿no? Entonces, esa sería una medida de seguridad. Podríamos establecerlo en otras celdas o en otros dormitorios para evitar que tengan algún tipo de contacto. También pretenderíamos establecer que personas que cuenten con una reincidencia criminológica, una reincidencia jurídica, se encuentren en otros espacios distintos a personas que es su primer ingreso en una institución penitenciaria. También tenemos con un mayor riesgo individual de conductas antisociales. Recientemente se han desarrollado los estudios y el término de un riesgo de violencia, ¿no? Entonces, en este riesgo de violencia se analiza desde una perspectiva integral tanto factores de riesgo así como factores de protección. Si me percato que mis factores de riesgo se encuentran por encima de los factores de protección, pues obviamente este riesgo de cometer conductas antisociales aumenta o de presentar una conducta de naturaleza violenta. Tenemos módulos controlados, les decía, esto puede aplicarse para personas que han formado parte de una pandilla, delincuencia organizada, personas que de manera reiterada están quebrantando la normatividad de las instituciones, porque dentro de los patrones, les decía, de las pandillas, al permitirse realizar diferentes actos, no tienen ese control y no se percatan o tienen una baja capacidad de afrontamiento y una baja capacidad previsora para ver las consecuencias de los actos. Muchos miembros de pandillas pueden estar interactuando en otro tipo de conductas. Robo, por ejemplo, el consumo de sustancias tóxicas. Es por ello que se crean estos módulos controlados. Hay algunas instituciones penitenciarias que incluso pueden retomar el modelo del panóptico para vigilar constantemente a las personas que se encuentran en estos espacios o módulos controlados. Conductas parasociales sería otra característica. Grupos vulnerables, sabemos que no podemos dejar, por ejemplo, a una persona de la tercera edad con una población como adultos de 30 a 40 años. Y si las instituciones penitenciarias no cuentan con ese espacio, por ejemplo, acá en Puebla, tenemos la presencia de centros municipales, centros regionales, por lo tanto, el espacio es muy reducido. Ellos optan por realizar otro tipo de clasificación conforme al delito. No es la más viable, pero si el espacio penitenciario con el que cuentas no te permite realizar una adecuada clasificación penitenciaria, puedes tomar en consideración este rubro. Les decía, la finalidad de un sistema penitenciario de ingresar a una institución penitenciaria es formar factores de protección para una reinserción social. No hablemos de una rehabilitación a excepción de que estemos comentando de personas inimputables, pero la finalidad es esta reinserción social y se conforma por todos estos rubros, aumentando también el respeto a los derechos humanos, trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte. Algunas instituciones generan convenios para que cada uno de estos elementos, aunado, les decía, el respeto a los derechos humanos, se vaya cumpliendo uno a uno. Hay instituciones que cuentan con convenios, por ejemplo, con el Tecnológico de Monterrey, eso pasaba en el que estaba yo trabajando, y personas podrían estudiar su maestría teniendo, les decía, el título por el Tecnológico de Monterrey, pagando tan solo el 10% de la colegiatura total. Pero si todavía esto se hacía inaccesible, había también convenios con otras universidades donde la licenciatura costaba 120 cada mes. Esto era en dos materias, bueno, en dos licenciaturas. La primera de ellas era apreciación artística y la segunda era en educación física, pero costaba 120 pesos. La finalidad de estas instituciones es generar, les decía, convenios, generar pues la participación de otras instituciones, universidades. Me atrevo a comentar también lo que realizaron respecto al área de deporte. Estos maestros les daban la participación hasta incluso para liberar servicio a los estudiantes de educación física. Entonces, atendiendo a las necesidades de la población, pues les daban cachibol, yoga, por ejemplo, meditación, entre otras actividades respecto al área de deporte. Bueno, esa sería la finalidad o las bases de organización del sistema penitenciario.
Si nunca habían desarrollado habilidades para realizar artesanía en madera, pues en ese momento se puede presentar, les decía, pero todo parte de un engrane, ¿no? En donde cada uno de ellos va avanzando a partir del desarrollo de estos puntos. Pandillas en los centros penitenciarios. Actualmente las pandillas de prisión representan nuevos y confusos desafíos para los estados. Desconocen el tema, no le toman importancia, solamente se van enfocados a grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, nos podemos percatar que estas pandillas han adquirido la capacidad para organizar el crimen callejero, alterar radicalmente los patrones de violencia criminal e incluso hacer a los gobiernos presas de la perturbación constante y de una violencia organizada y debilitante. Ahora lo que está diferenciando prácticamente a una pandilla y a un grupo de delincuencia organizada es la ideología, porque ambos grupos ya cuentan con la característica de ser organizados. Entonces, es prácticamente lo que va cambiando entre, les decía, grupos de delincuencia organizada y una pandilla. Entre los presuntos motivos de las riñas que se presentaron en las instituciones penitenciarias fueron los siguientes: problemas de convivencia entre las personas privadas de la libertad. La autoridad no especificó, desconoce por qué se dieron esas riñas. Y sí, tenemos pandillas contrarias. Pero les digo, esta información viene de autoridades que desconocen del tema y que no se interesan del mismo. ¿Podremos reproducir este video? Es de aproximadamente 2 minutos. Deme un segundito entonces para la grabación, maestra. Ahorita le indico. Muchas gracias. Del video que acabamos de ver, la pregunta, y ahora sí quiero que abran sus micrófonos, que participen en el chat. ¿Qué estrategia es adecuada para la prevención de las pandillas en las instituciones penitenciarias? ¿Consideran que un centro de confinamiento, que la cárcel más grande en Latinoamérica sería lo viable, o consideran que estas estrategias que está prácticamente utilizando Bukele y todo su grupo de trabajo es adecuada? Hay una manita de Ana Velázquez. Adelante, Anita, por favor. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Considero que esa estrategia no es adecuada porque en realidad, o sea, el problema de raíz no se está atacando, sino simplemente hay que mantenerlos ocultos, ¿no? O sea, por lo que veía en esta última parte, que hasta mencionaban de que sí, van a estar aquí encerrados y no van a ver la luz del sol y ok, pero realmente tenerlos ahí encerrados y que no vean la luz del sol, pues no desaparece el problema. No se está atacando desde la raíz, o sea, desde una cuestión social, ¿qué es lo que lleva a las personas a terminar involucrado en pandillas? Eso es lo que debería de atacarse para resolver el problema desde el origen y no simplemente ocultarlo, taparlo, tenerlos ahí encerrados, porque incluso esa gente que está privada de su libertad, pues una vez que vuelve a reincorporarse a la sociedad, pues en realidad no cambió nada, al contrario, solamente se alimentan esas conductas antisociales por medio del maltrato que viven estando encerrados, tanto de las autoridades que están a cargo como de la misma gente con la que conviven diario, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Sí, gracias, Ana. Efectivamente, el problema sigue ahí. Pero no sé si existe algún otro tipo de perspectiva. Marcos nos está preguntando, que no escuchó la pregunta, les decía, ¿cuál es la estrategia que sería viable o consideran que la del video respecto a este centro de confinamiento, la cárcel más grande de Latinoamérica, es la efectiva para atender los problemas generados por el pandillerismo? Muchas gracias, Ana. ¿Alguien más que quisiera participar? Porque es menester precisar que este tipo de estrategia fue muy aplaudido, ¿no? Y les decía, derivado de un populismo del castigo.
Ah, es la cárcel más grande. E incluso en otros videos se menciona que fue diseñada para 40,000 personas. 40,000. ¿Alguien más? ¿Qué estrategia es adecuada para la prevención de las pandillas? Adelante, Pame. Buenas noches. Hola, buenas Bueno, noches. bueno, retomando un poquito el inicio de su exposición, usted mencionaba la definición de lo que era una pandilla. Entonces retomamos que una pandilla es la agrupación de personas con ideologías afines. Entonces, al igual que lo mencionaba, de uno de los criterios para la clasificación de estas personas era la división de personas conforme a la ideología. Siento que, bueno, yo soy del estado de Chihuahua, no estuve haciendo prácticas y servicio social en Ceres, entonces más o menos tengo el conocimiento de la clasificación que se tenía en este centro penitenciario aquí en el estado de Chihuahua, y más bien por cuestiones de agilizar el proceso, supongo, se clasificaban a las personas conforme a la pandilla a la que pertenecían, sí se tomaba en consideración. Entonces, al tener a estas personas dentro de un confinamiento, en grupos, siento que eso permitía más lo que era la conducta parasocial y delictiva dentro de los mismos penitenciarios. Entonces, retomando la pregunta, las estrategias, supongo que, hablando utópicamente, estaría perfecto que se realizara un grupo de distinción de estas personas en el que no hubiera un grupo como mayoritario tomando el poder. No sé si me estoy explicando, pero según yo, esa sería una estrategia, y digo, de manera muy utópica, juntando e integrando a estas personas que son de diferentes grupos de pandillas, hacerlos pues que formen parte de un conjunto, vaya. Ok, integrar, por ejemplo, a sureños con norteños. Más o menos va enfocado así tu respuesta, Pame. Es que es como un conjunto de todos ellos, donde no haya un grupo líder, donde no haya posibilidad de que uno de ellos tome el poder del grupo. Ok, ok, sí, voy entendiendo este apartado. Ahora mi pregunta es, Pame, de los criterios que tú conociste en esta institución, no me des nombres, ¿los dejaban en las mismas estancias? Por ejemplo, que los sureños siguieran compartiendo espacio con los sureños. No, es que haga de cuenta que en el que yo estaba, había, como pudiera decirle, pues dominaba uno, vaya, el problema era de bajo riesgo y dominaba uno para que en efecto, o sea, no tuvieran este problema, porque era precisamente uno de bajo riesgo. Ok, sí. Entonces, compartía Pamela, bueno, la finalidad de todo esto es que la persona pudiera integrarse o interactuar en otros grupos, ¿no? Por ejemplo, alguien que ha sido o ha formado parte de una pandilla, integrarse, les decía hace un momento, integrarse a espacios o a personas que realizan conductas sociales, ¿no? También sería una estrategia que nosotros podríamos utilizar para cambiar la dinámica respecto a las pandillas. Pero vamos con el otro apartado. ¿Tienen tan fuerte esta ideología de pertenecer a una pandilla que nos presentaría también esta problemática, ¿no? De cortar de raíz los espacios en los cuales acostumbraba a interactuar? Esa sería como una de las problemáticas respecto a las pandillas. ¿Alguna otra aportación? ¿Consideran que esta estrategia de Bukele es adecuada? Sí, no, ¿por qué? Ya solamente nos vamos con una participación más y continuamos con nuestra plática. De todos modos, no se preocupen, si quieren dejar un comentario en el área de chat, es bienvenido. Adelante, Marcos. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, adelante. Pues yo opino que en cierta manera, o sea, no está bien, pero también en cierta manera es una estrategia, porque se clasifican
de alta peligrosidad, violadores, secuestradores, se clasifican. No está mal clasificarlo porque se, se ve la peligrosidad que tiene cada uno. Como dice la participación de Pamela, es cierto, hay estrategias para que se integren primero a la población del internamiento. Pero también en el video, también si siguen delinquiendo en los centros, también se toman medidas. Una de ellas en el video pues es el internamiento solitario. Sería mi participación. Gracias, Marcos. Sí, o sea, una de las estrategias que nosotros podremos considerar de las pandillas en las instituciones penitenciarias sería realizar una adecuada clasificación. Pero ahorita vamos a retomar este tema. Muchas gracias. Patricia, adelante, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Yo estaba estudiando en la Universidad Abierta y a Distancia Seguridad Pública y pues en lo que he estado, bueno, lo que estuve viendo es en las políticas públicas, porque, por ejemplo, aquí en México hubo una temporada que estaban dando mucha publicidad en que no estaba bien pues drogarse, ¿no? Es una política que la financió Salinas, bueno, Salinas Pliego me parece, que es el dueño del Banco Azteca, me parece. Entonces ellos estaban dando publicidad para que la gente no cayera en ese vicio. Entonces yo soy de esa generación que cayó en eso, pues, que cayó en esa publicidad, que constantemente en todos lados lo daban. En todos, o sea, antes de que creo que a lo mejor tuviera tanto auge Facebook, ya después vimos que pues el presidente López Obrador pues ya con la ayuda de esa propaganda de Facebook pues ya fue electo. Pero antes de que tuviera tanto auge Facebook, tantos usuarios, que a fin de cuentas López Obrador, la mayoría, muchos que tienen esa plataforma, también eran muchos muchachos de 13 años y estaban dando propaganda o sea, no eran mayores de edad, eran menores de edad, muchachos, chicos, adolescentes, y pues daban mucha propaganda a la publicidad de lo que mencionaba López Obrador. Entonces, yo siento que son las políticas públicas que dieron como indicio a que surgieran las maras salvatruchas en ese país. Es un país que necesita mayores ingresos, y como no los tienen, entonces se perdió el control de eso. Entonces, oh my God. Quiero ser lo más elocuente posible. pero entonces, las políticas públicas yo pienso que fueron clave para haber detenido lo que ahora surgió como las maras salvatruchas. Entonces, ahorita con estas cárceles que hay y el control que tienen, que está fuera de, o sea, lo que existe, pienso que a lo mejor puede ser a lo mejor quisiera decirlo salvado, pero es que a veces hay grupos que se engranan tanto en esa mentalidad que ya no puedes sacarlos, pues es muy difícil. Entonces, esas medidas extremas que aportó este presidente
ya fueron como más allá del, y sí es cierto lo que dicen de derechos humanos y críticas y todo eso, pero realmente hay muchos factores del por qué surgió esa, a fin de cuentas, esa metodología que ahorita está haciéndose muy público, ¿no? Sí, muchas gracias, Pati. Efectivamente, lo que estaba comentando, la finalidad o cómo evitar, cómo prevenir que muchas personas se vean integradas en estas pandillas es efectivamente a través de una prevención proactiva antes de que formen parte. ¿Qué es lo que podemos hacer tanto como sociedad, el Estado, escuelas? ¿Qué es lo que podemos hacer para prevenir que las personas se integren a pandillas? Lamentablemente en El Salvador, en México y en muchas partes del mundo, la prevención que se aplica es una reactiva. Después de que ya sucedió, ahora lo que voy a realizar es un control. Un control que me permita a mí reforzar la idea de la existencia de un Estado punitivo. Un Estado que castiga. ¿A través de qué? De una cárcel. Esto sería parte de un populismo, les decía, del castigo. Porque a las personas les llama más la atención el saber que se va a hacer la cárcel más grande de toda Latinoamérica, atender el tema de que se van a prevenir a través de estrategias, les decía, pláticas, talleres que se realicen en las escuelas para la prevención de las violencias, que se realicen en las comunidades de un trabajo colectivo propiamente de padres, madres, hijos, hijas, adolescentes, les decía. Y esa sería la finalidad, la parte de que llama más la atención las cárceles a unas estrategias de prevención proactiva, pues es la realidad de la sociedad latinoamericana, ¿no? Les llama más la atención el saber que van a recibir un castigo a que van a prevenir que estas personas se integren a grupos tanto de delincuencia organizada, así como las pandillas. Misma podrá... ¿Sí se veía mi pantalla? No está compartiendo. Es que me dice que se muestra un error. Permítanme un segundo. ¿Ahora sí ya se ve? Ya se percibe. Muchísimas gracias, maestra. La realidad es que hay un desconocimiento sobre las pandillas, los factores que llevan a las personas a interactuar en estas pandillas, que se va agravando a lo largo del tiempo. El no reconocer la diferencia entre grupos de delincuencia organizada, estos cárteles de droga y las pandillas, genera que no se hagan estrategias adecuadas y necesarias para poder controlar este grave problema social, que en muchas ocasiones afecta no solo a una región, a un país, sino a la comunidad internacional entera. Retomaban respecto a esta propuesta, ¿no?, de un centro que es el más grande, el régimen de aislamiento. Consiste en mantener a una persona detenida sola en una celda durante más de 22 horas al día. Debido al efecto perjudicial sobre el bienestar físico y mental de la persona, el aislamiento solo debe utilizarse en circunstancias excepcionales. Hace rato también lo comentaba su compañera, ¿no? Entonces, para mí no es una buena estrategia que lo dejen encerrado, porque el problema persiste, porque incluso ese problema puede agravarse en determinado momento. Debe ser estrictamente supervisado y utilizado solo por un periodo de tiempo limitado. Pero, ¿quién lo va a supervisar si en muchas instituciones ni siquiera hay un médico o una doctora responsable del área de servicio médico? Entonces, es parte también de la crítica o el cuestionamiento que se realizan en las instituciones penitenciarias. Los procedimientos administrativos, este régimen de aislamiento puede ser utilizado como una sanción disciplinaria. Explico muy rápido cómo es el procedimiento administrativo en las instituciones. Cada semana se reúnen los miembros del llamado comité técnico. El comité técnico está conformado por la persona titular de la institución penitenciaria,
las personas titulares de las 4 subdirecciones de esta institución, que corresponde, hace rato lo mencionaba, la subdirección jurídica, la subdirección técnica, la subdirección de seguridad y custodia, y tenemos la subdirección administrativa. Posteriormente de la subdirección técnica devienen otros representantes que serían las áreas técnicas. Las áreas técnicas en una institución penitenciaria corresponde al área de psicología, criminología, trabajo social, servicio médico junto con psiquiatría, el área de deportes, si existe en esa institución penitenciaria. Son algunos de los que forman parte de estas áreas técnicas. Bueno, todos ellos se reúnen, los titulares de cada una de estas áreas, subdirecciones y dirección, con la finalidad de llevar a cabo un comité. En ese comité se ven diferentes problemas, ¿no?, de la institución o diferentes temas de la institución. Refiriéndose, por ejemplo, a personas que se les va a hacer una clasificación, se analiza todo su expediente, de qué centro, si es que viene de otro, proviene, entre otros temas. Posteriormente, si presenta conductas parasociales, por qué delito está ingresando, todo eso se analiza en lo que se denominan los estudios de clasificación. También se puede ver algo tan sencillo como si es viable pasarle a la persona privada de la libertad un pastel por su cumpleaños, ¿no? Entonces, todos los miembros del comité hablan respecto a su perspectiva para que a la persona se le pueda dar ese derecho o no. Es como toda una serie, les decía, de temas que se abordan. Y uno de ellos son los procedimientos administrativos. Este procedimiento administrativo se da a través de la comisión de una conducta. El que le hayan encontrado drogas, se haya peleado, haya realizado otro acto. Se inicia todo un procedimiento administrativo y una de las sanciones es el régimen de aislamiento. Debido a sus efectos sobre la salud física, por ejemplo, le podríamos dar este régimen de aislamiento cuando la persona haya atentado contra la vida de otra PPL, que si bien es cierto también se tiene que iniciar una carpeta de investigación en materia penal, también se tiene que realizar un procedimiento administrativo propiamente en este derecho, en esta rama del derecho. Derivado de los efectos sobre la salud física que se tiene a través del régimen de aislamiento, debe ser limitado nunca más de 15 días. En algunas instituciones penitenciarias se aplica 36 horas de observación, 36 horas de aislamiento, más 12 días de observación constante, de ver cómo ha mejorado respecto a su interacción con las otras personas privadas de la libertad. Entonces, esto sí se podría aplicar a través de un procedimiento administrativo donde, les decía, las y los titulares de la institución penitenciaria se han conformado en un comité para la toma de esta decisión. Pero el régimen de aislamiento lo podemos ver, mencionábamos como una medida de disciplina. El régimen de aislamiento también en relación con una investigación criminal, porque se está analizando una pandilla, por ejemplo, por lo tanto también podríamos utilizarlo siempre y cuando esté justificado. El régimen de aislamiento como medida de protección, porque hace rato también lo comentábamos, si me percato que ha ingresado un sureño que es enemigo de los norteños, ¿no?, y en la institución penitenciaria en la cual estamos trabajando hay 5 miembros de los norteños, esta persona que es sureña, pues obviamente se podría ver afectado en su integridad y vida. Por lo tanto, el régimen de aislamiento lo podemos aplicar con esta persona para una medida de protección. Y tenemos el siguiente, el régimen de aislamiento utilizado como régimen de la detención. Esta es una realidad que pasa en muchas de las instituciones penitenciarias. ¿Por qué? Porque si ingresa y es parte de los Mara Salvatrucha, para la autoridad representa un peligro. Lo que les decía yo hace un momento, y por eso les dejé aquí el tache. No podemos decir que una persona es peligrosa. Ya no es un término adecuado para utilizar en la actualidad. ¿Por qué? Porque no contamos con una herramienta como el peligrosómetro para ver si la persona tiene esta peligrosidad alta, media o baja. Lo que se analiza actualmente es el riesgo de violencia. Por lo tanto, también hay que quitarnos esos tabús y esas etiquetas que hace rato estábamos comentando, parte de una reacción social o la teoría del etiquetamiento, de que toda la persona que vaya a ingresar a una institución penitenciaria va a ser peligrosa.
Para eso están las áreas técnicas y para eso también se encuentra un área que se denomina Centro de Observación y Clasificación. Cuando ingresa alguien a la institución penitenciaria, debe permanecer aproximadamente en COC de 20 a 30 días aproximadamente mientras se realizan todas las entrevistas y estudios por todas las áreas técnicas. Les comentaba que el proceso es así. Después de un mes se reúnen para decir, bueno, yo propongo que esta persona se vaya a este dormitorio, yo propongo que se vaya a este dormitorio. Sería como una de las tareas que tiene la autoridad penitenciaria, pero lamentablemente se enfocan más a lo que dicen los medios de comunicación o hasta notas amarillistas respecto a la detención de una persona en la institución penitenciaria. ¿Cuáles son los riesgos de este régimen de aislamiento? Bueno, puede ir desde problemas psicóticos, ansiedad, depresión, ira, paranoia y la automutilación, que son algunos de los efectos que se han reportado derivado de este tipo de aislamiento. Estos efectos pueden ser particularmente graves o incluso irreversibles, especialmente cuando el régimen de aislamiento supera los 15 días. Hay estándares legales que prohíben, por eso no sé si ustedes se percataron cuando veíamos este video, que se habla de un centro de confinamiento del terrorismo. Las pandillas en El Salvador son consideradas como terrorismo. A partir de este punto, es por ello que se crea este centro de confinamiento, pero debemos de considerar, y retomaban el tema de los derechos humanos, cuáles son los tratados internacionales que se han firmado por ese país para la aplicación de qué tipo de estrategias y políticas. Entre estos tratados internacionales se deben de considerar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por mencionar algunos, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, o también denominado las reglas Nelson Mandela, reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, o también llamadas las reglas de Bangkok. Tenemos principios y buenas prácticas sobre la protección de las PPL en las Américas, son por mencionar algunos de los tratados internacionales que nos hablan sobre el tema de este confinamiento. ¿Cuál ha sido la propuesta aquí en México desde el 2020 para considerar la información de las pandillas en los centros penitenciarios? Bueno, nos menciona esta propuesta, les decía, desde el 2020. Que los centros penitenciarios reporten de manera mensual el número de personas que ingresan a instituciones penitenciarias y también requisitan la siguiente información. ¿Cuál es el nombre de la persona que ingresa a la institución penitenciaria y que forma parte de una pandilla? ¿Cuál es su alias o apodo? Fecha y lugar de nacimiento, edad, escolaridad y ocupación, situación jurídica, procesado o sentenciado, cuál es el delito por el que ingresa a la institución, la sentencia, si en dado caso ya presenta, coacusados, nombre y zona de operación de la pandilla. Esa es la propuesta del 2020 hasta el año 2023, lo que llevamos del 2023. Pero si nos percatamos, esta propuesta es para tener, pues podríamos señalar un análisis de datos. Pero esta propuesta no va más allá porque no establece qué tipo de plan de actividades puedo aplicar con las personas que forman parte de una pandilla. A ellos les sirven como números, ¿no? Tengo en mi institución a 5 personas que forman parte de pandillas. ¿Y qué más? ¿Y qué estás aplicando? ¿No? Esa es también como la siguiente pregunta que se debe realizar a los titulares de las instituciones penitenciarias. No solamente reportar a qué pandilla pertenece y cuántas, sino qué estrategia voy a utilizar. Las pandillas como grupo de poder. Vamos a analizar brevemente algunas de las pandillas que presentan mayor número de seguidores aquí en México. Entre ellas tenemos a la Mexican Mafia o a la mafia mexicana, los sureños, los norteños, los paisas, artistas asesinos y Barrio Azteca. Ok, la primera vez que una pandilla fue contratada en un modelo de outsourcing para grupos de delincuencia organizada fue el entonces Cártel de Tijuana, liderada por los hermanos Arellano Félix, contratando a través de un pandillero de la mafia mexicana, OM, también conocida de esa forma, René Boxer Enríquez, quien estaba interno en una prisión de California,
por lo que estos miembros de esta organización para que mataran en Guadalajara a su enemigo, que era el Chapo de Sinaloa, lo que resultó en la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto en el año de 1993. Comentábamos brevemente que desde hace 30 años se ha estado dando esta relación entre las pandillas y los grupos de delincuencia organizada. Lamentablemente, las políticas que se han generado respecto al tema de las pandillas en los centros penitenciarios es esto. Es con un fin estadístico, no con un fin de prevención, de seguimiento o de tratamiento, plan de actividades actualmente, sino es cuántas personas tienes en tu institución penitenciaria. Aquí se abre una nueva pregunta. ¿Qué podemos aplicar? ¿Una política criminal o una política criminológica? La política criminal pretende reafirmar el poder del Estado. Es por ello que las políticas criminales van cambiando conforme al titular, por ejemplo, de una presidencia, de un gobernador o una gobernadora. Presentan sus políticas criminales. La creación de una cárcel, la cárcel más grande que pueda tener el internamiento de 40,000 personas, a diferencia de una política criminológica. La política criminológica tiene como finalidad desvirtuar el poder del Estado para la prevención de las conductas antisociales. ¿Y cómo lo va a realizar? Analizando cuáles son los factores de riesgo que está teniendo como resultado estas problemáticas, estas conductas antisociales. Hace rato veíamos la otra perspectiva de lo que son las pandillas, ¿no? Y les decía, la pandilla no tiene que ser ya vista como ese grupo que va a causar daño. La otra perspectiva consiste en que la sociedad le ha fallado a esta persona y por lo tanto se integró a un grupo de pandilla. La escuela ha fallado, la familia ha fallado, la comunidad, el Estado, a través de una escasa oportunidad que se les da a estas personas para salir, ¿no?, de la economía de la cual emergen y de las familias de las cuales emergen, ¿no? Entonces, a través de todos estos detalles se consideran respecto a lo que nosotros conocemos como la política criminológica. Esa es la diferencia. La política criminal puede ser cambiada cada sexenio. La política criminológica puede tener una duración de más de 6 años, obviamente actualizando cada uno de los términos, estrategias, y eso es propiamente la diferencia con las políticas criminológicas. Si yo me estoy percatando que los motivos o los factores por los cuales las personas están ingresando a pandillas es la pobreza, es la escasa oportunidad que tienen para encontrar trabajo, escuela, ¿no? Entonces vamos a atender a esos detalles, a esos factores de riesgo, y a generar estrategias. ¿Cómo puedo generar estrategias? Por ejemplo, la violencia en las escuelas, la participación de una criminóloga, criminólogo mínimo en los espacios educativos, porque ellos permiten identificar cuáles son las violencias que se viven en la escuela e incluso también con las familias y adecuar esas estrategias de prevención. En la colonia de la que formó parte, recientemente hicieron una estrategia que me pareció muy excelente sobre llevar a payasitos a los espacios escolares. Entonces los niños, pues obviamente hasta de primaria, estaban muy, muy atentos a lo que realizaba el payasito. Pero la finalidad de este payasito no era como tal dar un show, sino atender a una violencia. ¿Y cómo lo realizó? Hizo una dinámica. Dice, levanten la mano todas las personas que han vivido violencia, y lo hacen los niños y las niñas. Derivado de eso, les pregunta, ¿y ustedes quieren seguir viviendo así? Y le contestan obviamente que no. Dice, bueno, entonces vamos a darnos a la tarea de buscar a la persona que los está agrediendo. Y sí, se levantan los niños, lo buscan y lo llevan con el payasito. Dice, ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Les voy a preguntar por qué los molestan. Y enfrente de todos lo empiezan a hacer y las respuestas pues van desde un no sé, ¿no? Los niños no sabían por qué estaban violentando a sus otros compañeritos. La otra situación o el otro paso que lleva el payasito es las personas que eran victimizadas o violentadas levanten sus manos. Pues lo hacen y después les da la instrucción de abrazar al agresor. Todos los niños que estaban realizando estas violencias se quedan.
Dice, abrázalo porque es lo que hace falta, amor y compañerismo. Y dile, ya no quiero que me hagas daño. Entonces esa estrategia se me hizo muy adecuada, una dinámica muy bonita para evitar la reproducción de las violencias, ¿no? Esa sería parte de una política criminológica, no una política criminal, porque es realizada por grupos externos. Lo que les decía, el Estado está fallando, y lo vimos recientemente en el caso de Teotihuacán. El Estado está fallando con las estrategias que utiliza para la prevención de violencia. Vamos a utilizar ahora las políticas criminológicas. Vamos más allá de datos estadísticos de cuántas pandillas forman parte de una institución penitenciaria. La primera de estas pandillas es la Mexican Mafia. Para iniciar con el surgimiento de las pandillas en nuestro país, es necesario observar cuál fue la inspiración y desde luego nos tenemos que ubicar en la cuna de las pandillas latinas, en Estados Unidos. En el estado de California, que también analizábamos previamente, que es uno de los 3 espacios con mayor número de pandillas, se habla de la Mexican Mafia, por tratarse de la más representativa de todas las pandillas de prisión en Norteamérica y con una fuerte influencia internacional. Las bandas callejeras respecto a la Mexican Mafia están representadas o utilizan el número 13. ¿Por qué 13? Porque si nosotros hacemos el conteo del alfabeto latino, la letra M corresponde a la posición número 13. Es por ello que a la Mexican Mafia se le llega a representar con un X y el 3, o de esta forma, ¿no? Como se está señalando aquí en esta diapositiva. Otros símbolos que permiten la identificación de los miembros de la Mexican Mafia es una mujer con sombrero, una charra, y utilizan bastante las palabras de carnalismo, sureño y homie. El símbolo principal también de la Mexican Mafia es una mano de color negra. Nos podemos percatar en esta imagen que tenemos MM, que hace referencia a Mexican Mafia, y a partir de ello, este símbolo nacional del escudo de México, un águila y una serpiente sobre un círculo de fuego, sobre cuchillos cruzados, así como las iniciales EME o MF en dedos y palmas. Bien, entonces son algunas de las formas para identificar a los miembros de la Mexican Mafia. Cuando nosotros hacemos las entrevistas, por ejemplo, en las instituciones penitenciarias se lleva este proceso. La descripción de tatuajes, y si bien algunos abogados podrían comentar es que esto está en contra del libre desarrollo de la personalidad, la finalidad de estas áreas, tanto de psicología como criminología, es identificar cuál es la ideología de esos tatuajes. No es con la finalidad de estigmatizarlo, tiene un tatuaje, es malo, no, sino es con la finalidad de ver, me estoy percatando que cuenta con una mano negra, 2 Ms, que forma parte de una pandilla. Y no solamente estamos contando con la información de una conducta parasocial como la elaboración de los tatuajes, sino también de una conducta antisocial al formar parte de una pandilla. Sabemos que esta pandilla, en algunas de las manifestaciones que tiene, pues son violentas, entonces son conductas que van en contra del bien común y por ende una conducta antisocial. Los sureños. El término sureño fue adoptado rápidamente por las pandillas callejeras latinas a través del sur de California. Adelante. Adelante, creo que iban a participar. No, doctora. Su sonido? Okay, ya, adelante, gracias. Gracias. Se identifica muy fácilmente, pues lleva un gran número 13 al final de sus respectivos nombres. Aquí nos podemos percatar uno de estos ejemplos. Algunas pandillas famosas se les vincula, como lo es la Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha forma parte de los sureños. Bien, ¿cómo se identifican a los miembros de los sureños? Con el número 13, que también corresponde a la letra M, y también como un homenaje a la Mexican Mafia. Muchos sureños devienen de la formación de la Mexican Mafia. Usan símbolos sur, por ejemplo, el número 13, el 3 en romano, X3, y uno de los tatuajes que también se llegan a presentar de los miembros de estas pandillas son los 3 puntos en grafitis y tatuajes. Aunado a ello, en varias partes del país se identifican con el color de pañuelos azules o grises, que generalmente los van a poner en la zona del cuello.
se relaciona con el grupo de delincuencia organizada Cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces aquí nos estamos percatando del inicio de estas pandillas a través de la Mexican Mafia, va evolucionando, van saliendo como estos brazos de las pandillas, y uno de ellos de la Mexican Mafia son los sureños, que a la vez también son un brazo armado de qué grupo de delincuencia organizada del Cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos percatar algunos tatuajes con los cuales se representan. Y tenemos otro, MS, que son de Mara Salvatrucha. Sí, tuve la experiencia de entrevistar a varias personas que formaban parte de los Mara Salvatrucha, y muchos de ellos habían estado en Estados Unidos durante aproximadamente desde los 14, 15 años, entonces ya se ven inmersos en estas pandillas. Los norteños son los enemigos de los sureños. En 1968, los internos chicanos o mexicano-estadounidenses encarcelados en las prisiones del Servicio Penitenciario del Estado de California se separaron en dos grupos rivales, los norteños y sureños, en relación a las ubicaciones de sus respectivos pueblos, específicamente de la línea divisoria de la localidad de Delano. Los norteños se refieren a sí mismos mediante el uso de términos como N, aquí nos podemos dar cuenta en esta imagen, N. También tenemos propiamente la letra N, X4, 14 en romano, porque también derivado del conteo, la 14ª letra del alfabeto es la N. El nombre de la pandilla suele aparecer como X4, o les decía, el 14 en romano. Los paisas. Grupo fundado en la década de los 90 para protegerse del acecho de los pandilleros que se unían en los penales bajo la llamada Alianza de los Sureños ligados a la Mexican Mafia, o M, integrada mayormente por mexicanos indocumentados que han cumplido condenas en cárceles federales y estatales. De acuerdo a estadísticas, se registra que este grupo es el que más influencias tiene en los centros penitenciarios. Posteriormente a los paisas, continuamos con lo que se denominan los artistas asesinos, AA o AA o doblados. Ante la falta de espacios para el desarrollo social o comunitario, nuevamente aquí vemos cuáles son algunos de los factores de riesgo que han llevado a las personas para integrarse en estas pandillas. Miles de adolescentes y niños se adueñaron de las calles del suroriente de Ciudad Juárez. Vemos también el rango de edad, niños, niñas y adolescentes, en grupos que en un inicio, en los años 90, se reunían únicamente para conversar, ¿no? Entonces, ha llevado toda una dinámica criminal que han pasado desde una reunión muy sencilla hasta la conformación de pandillas. Su fundación se atribuye a uno de los criminales más célebres de la ciudad, que fue Jorge Ernesto Sáenz, conocido como el Dream, originario de la colonia Morelos II, y a quienes varios recuerdan por haber sido el primer pandillero en asesinar a un policía municipal. Aquí vemos algunos tatuajes que nos permite identificar a los miembros de los artistas asesinos. En el año del 2002, las autoridades les atribuían hasta 4 de cada 10 homicidios, ¿no? Prácticamente nos percatamos que la mitad, bueno, un poco menos de la mitad, era por cuestiones de pandillerismo. Y entre los miembros de bandas locales como Los Bufones, SWK, SVS, Barrio del Silencio, Los Quinteros o Los Guasones, formaron una nueva ganga denominada Artistas Asesinos, que se convertía en la líder indiscutible en cuanto a delitos. Es menester precisar también que los artistas asesinos tienen un conflicto con la Mexican Mafia. Barrio Azteca. Tienen una red de comunicación sofisticada en la que utilizan letras codificadas como teléfonos móviles de contrabando que se introducen a las cárceles, y la distribución de listas de miembro y listas de blanco para evitar que los oficiales de custodia entendieran cuál es la comunicación que llevaban a través del Barrio Azteca. Crearon un lenguaje secreto basado en el náhuatl, ¿no? Que también es parte de nuestra plática, casi al término de la misma, observaremos algunas estrategias que se utilizan para el lenguaje entre las pandillas. El Barrio Azteca, también conocido como los Aztecas, son un grupo criminal originario del Paso, Texas. Aquí nos vamos a percatar, se fue expandiendo hasta llegar a ser una organización criminal multinacional.
Actualmente es una de las pandillas más violentas en los Estados Unidos, clamando al menos 3,000 miembros en aquel país y hasta 5,000 en Ciudad Juárez. En el año del 2008, Barrio Azteca formó una alianza con la Línea, a la armada del cártel de Juárez, para luchar contra el cártel de Sinaloa. Es por ello que les decía, bueno, también el Barrio Azteca tiene conflictos con la Mexican Mafia, porque es un grupo que protege al cártel de Sinaloa y el Barrio Azteca al cártel de Juárez, quienes intentaban tomar las rutas de contrabando de drogas en la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo podemos percatarnos de que forman parte o a través de estos tatuajes? Aquí tenemos EPT, que significa El Paso, Texas. También tenemos 21. ¿Por qué? Pues en el conteo también de nuestro alfabeto tenemos que el 2 corresponde a la letra B y el número 1 a la letra A, Barrio Azteca. Y tenemos también 915, que es la clavelada del Paso, Texas. Los mexicles. Se trata de uno de los brazos armados más sanguinarios del cártel de Sinaloa. Está formado principalmente por pandilleros como migrantes deportados de los Estados Unidos. En sus filas abundan personas que son mexicanas, pero también centroamericanos. Nacieron como una banda de robo de vehículos, asalto a comercio y extorsión. La característica de los mexicles es que es un grupo con alto grado de violencia, conformado por una estructura paramilitar. Esto quiere decir que obedecen a la necesidad de respaldarse en un líder, siendo la persona que va a tomar estas decisiones y los demás integrantes del grupo las van a ejecutar. Sin embargo, a comparación del grupo delincuencial de los aztecas, los mexicles presentan un conflicto muy grande, que es su dependencia a drogas. Entre estas drogas, la que más se llega a consumir es la heroína, las drogas duras. La película de Sangre por Sangre se basa en los miembros, por ejemplo, de este grupo, de los mexicles. ¿Cómo se llegan a representar? A través del 22. Obviamente que hace referencia a la letra 2 del abecedario, que es la letra B. Border Brothers, PRM, pura raza mexicana, ¿no? Entonces aquí nos podemos percatar diferentes tatuajes que hacen referencia a los miembros de este grupo. Los datos recientes de los mexicles. Miss, ¿cree que podamos otra vez quitar nuestro video? Regáleme un segundito, maestra, y claro que sí. Sí, muchas gracias. El video que acabamos de ver, el Neto se fugó Sí, muchas gracias. El 1 de enero del 2023 a las 6:30 del Cerezo 3 de Juárez, puso en alerta la ciudad fronteriza. Más de 1 millar de agentes respecto al Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal habían estado buscando. Posteriormente lo encuentran 48 horas después, lo privan de la vida porque se estaba tratando de dar a la fuga. Y derivado de todo este proceso, se tuvo como resultado a 17 personas muertas y escaparon 25 personas privadas de la libertad del Cerezo número 3 de Juárez, de los cuales no todos ya han sido detenidos, eso es importante mencionar. Sin embargo, nos podemos percatar las características de violencia de este grupo. Ideología y tatuajes. Los tatuajes no es solamente una práctica exclusiva de pandillas o los cárteles mexicanos, sino que es una costumbre muy antigua de expresión, que permite a la persona portadora del mismo recordarle en cada momento que son parte de un grupo. Tienen un significado muy especial, en ocasiones podrán ser de orgullo, a lo mejor otros de arrepentimiento, de religión, místicos, etcétera. Cada una de las representaciones en piel vienen acompañados de una historia propia del pasado, del presente o del futuro, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos tatuajes que se realizan las personas aunado a la representación como tal del grupo de pandilla del cual forman parte. El primero de ellos es Jesucristo. Los tatuajes de Cristo son especialmente populares entre los miembros de la Mara Salvatrucha, que incluyen las letras M y S en la imagen. La Virgen de Guadalupe
también es muy popular entre los pandilleros de Barrio 18, cuyos fundadores son de origen mexicano. Los tatuajes de la Virgen de Guadalupe son una apelación a un poder supremo para recibir protección. De la misma forma, esto va a cambiar radicalmente de un estado a otro. Por ejemplo, aquí en Puebla se aplica bastante que las personas que forman parte de las pandillas, pero también que cometen otro tipo de delitos, se tatúan un San Judas Tadeo, pero le dan dos sentidos: San Judas Tadeo con el báculo derecho y San Judas Tadeo con el báculo izquierdo. Con el báculo derecho es más enfocado a una religión católica, con el báculo izquierdo es para la protección de sus delitos. Payasos, alegrías y tristezas vividas. Los 3 puntos que hacen referencia a mi vida loca o la vida loca es una frase usada por los miembros de las pandillas para describir la vida pandilleril fuera de la ley, ese modus vivendi que han tenido. Las plegarias, que están relacionadas con la frase de perdona madre por mi vida loca, o también pueden llegar a señalarlo después de esta plegaria, sorry mom for my crazy life, por ejemplo en inglés o en español, y esto implica la reflexión y el arrepentimiento por las cosas que han hecho, pero también el reconocimiento de que no pueden dejar atrás la vida pandilleril o sus madres pueden ser asesinadas en represalia. Las telarañas, esto puede ir en varios sentidos, uno de ellos es para las personas que han estado en adicciones. Las vamos a poder encontrar en rodillas, por ejemplo, en los codos o en el olecrano. Las partes visibles representan un pasado que han estado en una situación de presión, haber caído en el uso de las drogas, como les había comentado, o una dificultad que representó para ellos, ¿no? El haber estado en una institución penitenciaria, también se pueden realizar un tatuaje de telaraña. Lenguaje y comunicación en pandillas. Ya vamos a ir cerrando también nuestra sesión. Contamos con algunas palabras en el lenguaje hablado: homie, que significa el integrante de la pandilla; jaina, que significa la novia; placa, persona que representa la autoridad, por ejemplo, un policía; homegirl, la integrante de la familia; loco, que significa otra persona de otra pandilla o que comparte un espacio en común; y huila, que es un mensaje escrito. Tenemos un ejemplo. Este lenguaje escrito es muy variable. Cuando se trata de emitir órdenes entre las pandillas, se utilizan comúnmente símbolos, ¿no? Estas letras se ven reemplazadas por símbolos o encriptan sus mensajes de tal manera que es necesario descifrar los mismos. Todas las organizaciones de pandillas criminales tienen un lenguaje secreto. Hace rato comentábamos que incluso hacían uso de algunos dialectos para la comunicación. De esta manera podemos señalar que es necesario tener ciertos conocimientos criptográficos para poder descifrar este tipo de mensajes. La criptografía designa el estudio de numerosas técnicas ideadas para enmascarar un texto, que originalmente tratan de la protección o el ocultamiento de la información frente a personas que no están autorizadas para observar. El criptoanálisis, en cambio, es el área de estudio que se preocupa por descifrar estos mensajes sin conocer el método del cifrado. Para ello, observaremos algunos de los métodos más utilizados por las pandillas en el lenguaje escrito. El primero de ellos es la sustitución, reemplazo, un cambio de significado de los elementos básicos del mensaje, la letra por dígitos o por símbolos. Aquí, por ejemplo, en esto nos podemos percatar que la A es representada con un triángulo, la B con un círculo y una línea en medio. Así podemos ir señalando cada una de estas letras, se les va a dar diferentes símbolos. La siguiente es la técnica de la transposición. Esta supone una reordenación de las mismas letras, pudiendo no anexarle otros símbolos para dificultar aún más su posible cifrado, desplazando con esto determinado número de posiciones la letra. En este ejemplo se están desplazando 12 letras. Por ejemplo, si yo quiero escribir A, desplazo 12 letras, considerando algunos otros elementos, un guión, un punto, un signo de interrogación, y la A va a corresponder en mi mensaje la letra M, ¿no? Entonces, yo voy a señalar la letra M, pero me estoy refiriendo a la letra A porque estoy utilizando una técnica de transposición.
Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a utilizar la técnica de transposición desplazando dos posiciones de letras. Aquí nos podemos percatar nuevamente del guión, el punto y el signo de interrogación. Por lo tanto, si yo quiero referir la letra A, pero como hice un desplazamiento de dos posiciones, en mi mensaje va a aparecer el punto. En esta dinámica encontramos un código y cifrado. Por ejemplo, de este ejemplo que estábamos dando, desplazando dos posiciones de letras. ¿Cómo escribiríamos hola en este? Hola. ¿Cómo lo escribiríamos? Ahí sí pueden participar en el chat. Atendiendo a esta y la técnica de la transposición, ¿cómo escribiríamos hola en este código? ¿Estamos de acuerdo con Grecia? Gracias, Grecia. Ok. ¿Sí estamos de acuerdo? La O es representada por la Q. Sí, aquí, Pamela, estamos bien. FNJ punto. Atendiendo a esta técnica. Podrían incluir por ejemplo, algunos otros símbolos y hacer la transposición de determinado número de letras, ¿no? Entonces, desplazando dos posiciones, 7 posiciones, 14. Aquí tenemos otro ejemplo de perdóname madre por mi vida loca, atendiendo también esta técnica de transposición. Entonces ya vamos dos. La más sencilla es la de la sustitución con algunos de los símbolos. Posteriormente tenemos la técnica de la transposición, que está enfocado, les decía, al desplazamiento de determinado número de letras y el uso de algunos símbolos. Otro de los más utilizados es la técnica de murciélago. No sé si ustedes en algún momento la utilizaron en la primaria, en la secundaria, para estos mensajes cifrados. Y me decían en una de las pláticas, ¿a poco también la utilizan los pandilleros? Sí, ¿por qué? Porque la mayoría de nivel educativo que llevan las personas que forman parte de una pandilla y que están en instituciones penitenciarias, tienen ese tipo de educación primaria y secundaria. La técnica de murciélago consiste en cambiar una palabra o frase a encriptar con esta clave. Lo que se hace es sustituir cada letra que esté en la palabra murciélago con un número, según la siguiente tabla. Las letras que no se encuentren en la tabla se escriben igual. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos M, es representada 0, U, 1, R2, entre otros. Aquí nos podemos percatar que la palabra que se pretende escribir es mi barrio. La M corresponde al número 0. Ahí, tenemos aquí, número 0. Regresamos. Y también se encuentra en la palabra murciélago y está representado con el número 4. Llevamos estas dos. La B no se encuentra en la tabla, por lo cual se transcribe igual. Tenemos aquí, y posteriormente estas letras sí se encuentran en la palabra murciélago. Solamente si me percato que hay una letra que no se encuentra en la palabra murciélago, la vamos a establecer de manera igual. Mi vida loca, acá tenemos otro ejemplo.
Y aquí las consonantes V y D no se encuentran en la tabla, por lo tanto se dejan igual. Ya analizamos algunas formas de comunicación del lenguaje en las pandillas. Hemos comentado de algunas pandillas que tienen mayor número de seguidores en las instituciones penitenciarias, cuáles son los problemas de que exista y que prácticamente no se atienda de raíz esta problemática. Por lo tanto, ¿cuáles son algunas estrategias de prevención? Las políticas criminológicas, como lo estábamos comentando hace un breve momento, no que obedezca a un titular que se encuentra en la presidencia o a una titular en una gobernatura, sino que vaya más allá. Las políticas criminológicas identifican los factores de riesgo para que se lleven a cabo las conductas antisociales. Atender a estos grupos de prevención secundaria. Hace rato en la participación me comentaban, ¿no? Es que se enfocaban estrategias de prevención a adolescentes para evitar el consumo de drogas. Eso se trataría de una prevención secundaria, porque identifico cuáles son mis grupos de riesgo. Si me estoy percatando que los que están formando parte de estas pandillas son niños, niñas y adolescentes, tengo que hacer una prevención secundaria con ellos, a través de la identificación de las violencias, de darles el conocimiento también de otro tipo de habilidades en el trabajo, en el estudio, entre otros aspectos. La prevención especial que se enfoca a las personas que se encuentran dentro de las instituciones penitenciarias. La reinserción social existe y siempre lo comento en mis pláticas, soy una fiel partidaria de la reinserción social. Sé que existe, aunque también sé que los niveles son muy bajos, pero es derivado de todo lo que estábamos comentando, porque desde el ingreso le están pidiendo dinero para moverlos a otro dormitorio, la misma autoridad, las otras personas privadas de la libertad ejecutan actos de extorsión, pero lo que se pretendería a través de las áreas técnicas es fundamentar y es guiar a su plan de actividades, que cambie esa perspectiva, ¿no? Que ahora vea que este grupo le hizo daño y que ahora puede interactuar en otro grupo que obviamente está conformado por personas que llevan a cabo conductas sociales. Una valoración frecuente, los estudios que se realizan a la población penitenciaria se procuran que se realicen cada 6 meses, porque en esos 6 meses te permite ver algún cambio. Lo más favorable es que estos cambios sean enfocados, por ejemplo, a nuevas actividades, estrategias, a que la persona presente un cambio de manera negativa, ¿no? Se procura que este cambio sea positivo. Son algunas de las estrategias, les mencionaba hace un momento, una adecuada clasificación, realizar los estudios para los traslados involuntarios, porque si yo me percato que tengo, y hace rato lo decían en el video, la persona que era representante de los Mejicles estaba en la misma institución y era titular de un grupo de autogobierno. Bueno, si yo ya identifiqué esos factores de riesgo, se elabora en las instituciones penitenciarias un estudio que se llama análisis de riesgo y a partir de ello se fundamenta un traslado involuntario que puede ser a un centro federal que cuenta con mayor organización y mayor seguridad en estos espacios para también atender las necesidades de las personas privadas de la libertad. Bien, pues hasta aquí llegamos al final de nuestra plática. Muchas gracias por su participación. No sé si existe alguna duda o pregunta.